Buenos días y muchas gracias por la presentación. Quisiera, en primer lugar, agradecer a los organizadores del Congreso su invitación a participar en el mismo. Y es un congreso, un encuentro que creo que en pocas ciudades tiene más sentido que en Ceuta, si hablamos de ciudades fortificadas, y pocos parajes pueden ser más evocadores que estas propias murallas. Como he tenido la fortuna yo y la desgracia de ustedes de que después les puedo acompañar a la visita a la Puerta Califal, voy a intentar ir muy rápido y cualquier tema que no quedase suficientemente claro, pues estoy a su disposición también durante la visita. En la década de los 30 del siglo XVI, la situación de Ceuta era especialmente delicada. Y eso no es poco para una ciudad que desde la conquista portuguesa en 1415 prácticamente no había vivido un día de tranquilidad, un día sin un ataque, sin falta de mantenimiento, sin ausencia de hombres suficientes, etc. Pero hacia esa fecha, hacia mediados del siglo XVI, el imperio portugués se había convertido ya en un imperio mundial con miles de localizaciones y ciudades y villas a lo largo de todo el mundo. Es decir, se extendía desde Brasil hasta el Extremo Oriente y desde las costas del Estrecho de Gibraltar hasta el sur de África. Como comprenderán, un imperio de estas dimensiones, simplemente por la logística del mismo, requiere una gran cantidad de recursos humanos y financieros a los cuales un país pequeño, como a veces hablan los amigos portugueses de su propio país, les resultaba muy difícil atender. Y de esa forma, las posesiones portuguesas en el norte de África, una vez ya abandonada la idea de la conquista territorial, le he colocado aquí dos piezas curiosas, dos monedas, son citiles acuñados por Manuel I, con una de sus caras escrita en árabe. Pues como les decía, una vez desechada la idea de la conquista territorial en el norte de África, se habían convertido en una continua demanda de hombres, de recursos, etcétera, que hacían falta en otros lugares con mucha más necesidad, en lugares además que eran mucho más productivos que estos emplazamientos. Extremo Oriente, Brasil, etcétera, no tienen comparación con cualquiera de estas poblaciones. Además, en esta fecha se produce en 1541 la pérdida de una posesión portuguesa, Santa Cruz de Cabo de Gué, que es todo un síntoma de cómo ha cambiado la situación. Si hasta este momento la superioridad militar de las tropas portuguesas era evidente, hubo también fracasos, pero generalmente podían hacer frente a un enemigo muy superior en número, el desarrollo de la artillería pirobalística, como expuso Weston Cook hace ya bastante tiempo, en este momento había alcanzado un gran desarrollo. Y la pérdida de Santa Cruz de Cabo de Gué viene a significar un poco un toque de atención de cómo la artillería de los musulmanes se había incrementado. Y si esto ocurría al sur, en Santa Cruz de Cabo de Gué, al norte teníamos la frecuentación de la Armada Otomana, la flota de Barbarroja, que hacía estragos en las costas europeas, tanto itálicas como ibéricas, como en el propio estrecho, y que se convierte en una constante en toda la documentación generada en Ceuta. El miedo al turco, el miedo al inminente ataque del turco. A él le he copiado un pequeño texto donde se hace referencia a esta amenaza. Parecía que acabaría con la existencia de Ceuta en poco. Es decir, que en 1541 tenemos de un lado un imperio que tiene unas necesidades mucho más amplias que las iniciales, una amenaza de los propios musulmanes por el incremento de su potencial artillero y también la presencia de los turcos en el estrecho. Es decir, que en ese momento el monarca Juan III, tras convocar una diferente consulta a las personas más notables del reino, decide abandonar toda esa miriada de posesiones portuguesas en el norte de África y mantener solamente tres. Son Mazagán, Tánger y Ceuta. Y ello a costa de proceder a un programa de refortificación realmente importante. ¿Por qué era necesario un programa de refortificación? Pues porque las viejas murallas medievales, que eran las que los portugueses habían usado básicamente hasta ese momento en Ceuta y en otros lugares, se habían quedado absolutamente obsoletas frente a este incremento del poder artillero. En el caso de Ceuta, las murallas del frente de tierra estaban constituidas por un lienzo principal,
al que precedía un antemuro y un foso seco. Tenemos la descripción de Al-Bakri, que nos señala cómo era esta estructura, y es una estructura que recuerda a modelos orientales, a modelos bizantinos, y de hecho, a partir de las excavaciones realizadas ha podido documentarse eso. Pues bien, esta fortaleza, con pequeñas modificaciones, era la que se mantenía aún y ya, como les digo, era claramente inútil. En el año 2002 conseguimos encontrar o distinguir algunas de los vestigios de estas fortificaciones que habían quedado integrados dentro de la propia muralla real. En la imagen, en el plano de la parte inferior, tienen ustedes en amarillo el trazado supuesto de la muralla y en verde los trozos conservados realmente. Como ven, hay 3 huecos en la muralla. A la izquierda tienen ustedes el baluarte de la coraza, la puerta galifal sería ese espacio intermedio y el baluarte de la bandera sería el situado en el extremo norte. Pues bien, ¿qué es lo que se decide hacer? El monarca portugués solicita del cardenal de Toledo el envío de un ingeniero que estuviese al día de las últimas técnicas de fortificadoras. Y el que viene a Ceuta es Benedetto de Rávena, un ingeniero curtido en la mayor parte de las fortificaciones del Mediterráneo, desde Rodas, norte de África, Italia, la península ibérica, y viene acompañado de Miguel de Arruda, que es otro arquitecto portugués de un linaje muy destacado de constructores de esa nacionalidad. Conocemos muy bien cómo se produce ese viaje, porque se conservan cartas que indican claramente, son las instrucciones reales de qué hay que hacer, y conocemos también incluso el proyecto escrito por Benedetto de Rávena. Lo único que no hemos localizado aún es los dibujos que acompañan ese proyecto. Como les digo, en 1541 ambos llegan a Ceuta, inspeccionan las fortificaciones como le había ordenado el rey y quedan tan espantados que el gobernador de la ciudad les pide que no comenten nada a la población para no hacerlas caer en la apatía más extrema. Las instrucciones que Juan III le había dado a Miguel de Arruda y a Benedetto de Rávena configuraban 3 alternativas. Deberían bien fortificar lo existente con poco gasto, de modo que la ciudad quedase defendida, es decir, remozar las fortificaciones que existían, construir una nueva fortaleza ex novo, sin tener respeto de lo que había anteriormente, o fortificar lo que ya estaba hecho para hacerlo lo más fuerte que pudiese ser, que como saben el título de mi intervención, o incluso si se podía reparar. Como les digo, el diseño se realizó en apenas una semana, las trazas estaban en manos del rey menos de un mes más tarde de la visita, y en 1550, o sea, solamente 9 años después, el foso estaba ya a punto de abrirse, el foso navegable. Como reflexión, piensen ustedes en una obra pública de esas dimensiones hoy que dure solamente 9 años, es bastante difícil de conseguir. ¿En qué consistía el proyecto de Benedetto de Rávena? Es mucho más complejo que lo que yo le digo, pero básicamente se construyen 2 baluartes con 2 casamatas en cada uno de ellos. Finalmente solamente se construye una casamata en cada baluarte en los extremos norte y sur. Una cortina unirá esos lienzos, la puerta que estaba de cara al occidente, de cara al continente, se trasladará al norte y se protegerá con dos baluartes y puente levadizo, y la península de la Almina, la península Ceutí, acabará convertida en una isla. Se hará un foso navegable que comunique ambas bahías. Se trata de un modo de actuación para fortificar penínsulas que tiene una larga tradición de la escuela veneciana y de todo el Adriático. También nos dice cómo se construyó. Se empezaría por los baluartes, después se haría en la escarpa, se haría la cava, se empezaría construyendo la fortificación en talud apoyada en el terreno hasta llegar a la altura, a la cota del nivel de uso, donde ya se construiría separada de la muralla musulmana que quedaría detrás, y en medio de ambas se rellenarían con tierras sacadas del foso y con la parte superior de esa muralla musulmana. Pues bien, en el 2002, como les digo, se localizan estos restos y desde entonces se empieza un proyecto de investigación, el de Puerta Galifal de Ceuta, cuyos resultados se han publicado este mismo año y que ha consistido básicamente en la realización de una serie de excavaciones arqueológicas, 31 sondeos en total, que han permitido documentar una secuencia que arranca en la prehistoria.
Se ha podido también hacer una documentación del exterior de la muralla, se ha realizado fotogrametría y dibujos de todos los baluartes y de todos los elementos. Se han documentado también los interiores, se han hecho secciones, plantas, alzados, etcétera. Se han caracterizado tanto morteros como las piedras empleadas y se han realizado no menos de 12 dataciones radiocarbónicas solo en la Puerta Califal. Aparte, se ha hecho una lectura de paramentos, es decir, la aplicación de la arqueología a las estructuras construidas, intentando determinar qué unidades existen y cuál es la relación entre una y otra. Y también se han realizado estudios formales de algunos elementos especiales, como este que hicieron los compañeros Gurriarán y Márquez Bueno, de la propia Puerta Califal. Pero piensen ustedes que hacer arqueología en una muralla es algo muy complicado. Una muralla, por definición, es algo macizo, no es algo que uno pueda meterse en su interior. Con lo cual, nosotros solamente hemos podido actuar en puntos muy determinados. ¿Cómo hemos intentado suplir esta falta de información en el resto de espacios? Pues mediante técnicas de prospección no invasiva, desde ultrasonido hasta el empleo de cámaras térmicas o hasta el sonar de barrido lateral para conocer la base. Y posteriormente se ha culminado el proceso con la redacción de un proyecto de puesta en valor que fue dirigido por mi compañero Javier Arnaiz y un proyecto de museografía que es el que ustedes podrán contemplar a continuación de mi intervención. Bueno, centrándonos en el frente abalortado, ¿cómo está construido? Pues básicamente la base son una serie de sillares en caliza de diferentes tamaños, mientras que el cuerpo superior de la muralla es un mampuesto de hiladas más o menos horizontales. Los sillares se emplean también, como ven en la foto de la derecha, para reforzar las esquinas de los baluartes y algunos puntos importantes, y luego todo se recubrió con un mortero que hoy está prácticamente desaparecido. Esa es la razón por la que nosotros vemos hoy casi siempre la piedra. Les paso a apuntar solamente algunas de las novedades que se han obtenido. Por ejemplo, hemos podido determinar que en el frente de la muralla, en la cortina, hay una serie de grietas que lo que nos están marcando es el ritmo de construcción. La construcción se fue haciendo por fases y las diferentes cuadrillas fueron ocupándose. Y se realizaron desde un extremo al otro, es decir, se comenzó con el baluarte del norte y el baluarte del sur y luego se fueron aproximados hacia la zona central. Lo que tienen calado en la imagen es la Puerta Califal, el espacio que vamos a visitar, y este fue el último elemento que se construyó. Es decir, durante todo el proceso de construcción del frente amurallado, la puerta continuó siendo practicable, se pudo pasar a través de ella. Aquí he intentado expresarle con unos gráficos, porque creo que se ven más claros, cómo se produjo eso. Como ven en los de la derecha, el azul marca lo que sería la construcción de la cortina, que progresivamente va acercándose a la muralla califal, que estaría en amarillo, hasta llegar a cubrirla. En el de la derecha tienen un detalle más preciso de la misma, y como ven, al llegar a la cota del terreno lo que se hace es que se construye un muro interior, ese que está en color rojo y que lleva el número 3, que va paralelo al muro de la escarpa, y va cogido uno a otro con una serie de llaves, de piedra, que van dándole solidez. Detrás de este muro se construye una rampa, que sería esta que ven ustedes en morado, y luego todo esto sería tapado con esas tierras que les digo que se sacan del foso. Es decir, básicamente lo que tenemos es una construcción de murallas paralelas que van adosándose una a la anterior. Aquí tienen ustedes las tierras que tuvimos que excavar para poder facilitar la visita a la Puerta Califal. Y tienen también otra de las cuestiones que han podido determinarse es encontrar algunos elementos auxiliares en la construcción. De esto no se sabía nada, no teníamos noticias. En la flecha le señala una puerta que se abrió en el frente de la cortina, que luego se cegó y se disimuló. Seguramente es una puerta de acceso durante la construcción, una puerta para ingresar al interior de la fábrica. Y luego a la derecha tienen, marcado con el MUR008, saben que a los arqueólogos nos gusta mucho la sigla, la rampa que les digo sería para acceder a la cubierta, para facilitar el acceso a la cubierta.
Esta rampa tenía bajo ella una tarjea que servía para recoger las aguas pluviales y salían por la puerta que está marcada. Es decir, hubo un momento en que esa rampa funcionó a cielo abierto. La muralla real aún no había sido construida y claro, la agua había que evacuarla de algún modo y por eso se idearon estos sistemas de evacuación. Otro aspecto interesante que ha permitido el estudio realizado ha sido el de determinar los elementos proyectados que nunca llegaron a construirse. Protegida por los orejones, en ambos baluartes existen dos accesos, dos pequeñas poternas, que mis compañeros David Godoy y Fernando Ahumada, aquí presentes, exploraron en su momento y pudieron determinar, o sea, pudimos darnos cuenta de que esas poternas jamás se construyeron. O sea, habían sido iniciadas la construcción, pero no se habían continuado. De hecho, bajo la casamata del baluarte de la bandera hay un gran hueco, que yo creo que responde a esa doble casamata que se preveía hacer en principio y que nunca se iba a realizar. Como ya les digo, a pesar de que el rey ordena que el proyecto de Benedito de Rávena se siga fielmente, sabemos que hubo modificaciones de última hora y no llegaron a producirse. Les he hablado de la zona central, de la zona de la Puerta Califal, pero ¿cómo se resuelve esta relación entre la muralla medieval y la muralla o el baluarte portugués en los extremos? Pues en el baluarte de la coraza tienen una sección, como ven, se accede por un pequeño pasadizo al interior de la casamata y para abrir ese pasadizo hubo que recortar literalmente la muralla califal. La muralla califal es lo que está marcado en rojo y es lo que ha quedado embutido dentro de la fábrica del baluarte de la coraza. Cuando ustedes lo miran hoy, lo que ven es ese hueco que ven en la fotografía superior y cuando miran dentro de ese hueco lo que ven es el alzado completo de la muralla califal. ¿Y por qué se deja ese hueco? ¿Por qué ahí no se arrojan tierras como se había hecho en el otro lugar? Porque posiblemente es un dispositivo de defensa vertical para impedir el acceso al interior de la casamata. Hoy está cegado porque luego se construye un caballero en la parte superior. Y en el caso del baluarte de la bandera, pues algo parecido también. De nuevo tenemos la muralla califal, en lo que en el dibujo aparece marcado en amarillo, alrededor de la cual se construye el baluarte, solo que en este caso el lienzo califal queda en el interior de la casamata. Con lo cual lo que se hace es que se construye el baluarte y luego se recorta el lienzo mella, de tal modo que uno encuentra bajo el suelo actual la muralla califal, son las imágenes que tienen a la izquierda, y en los laterales ven todavía los alzados del lienzo mella. Es decir, es una integración de esos elementos preexistentes en la fortificación renacentista. ¿De qué ha servido esta investigación arqueológica? Pues mire, en primer lugar, podemos conocer con mucho mayor detalle cómo fue la ocupación del frente de tierra. No teníamos ni idea de que existiera en este lugar una ocupación prehistórica, hoy lo sabemos. No sabíamos cuándo se había arrancado el inicio de esa ocupación. Hoy sabemos que en torno al cambio de era se instalan una serie de instalaciones relacionadas con la transformación del pescado, que es sobre la que se asienta un nuevo edificio, un nuevo elemento de época bizantina, también con carácter defensivo. Sabemos que la muralla omeya se acopla a esa muralla bizantina y que la portuguesa vuelve a acoplarse, vuelve a adaptarse a la misma. Es decir, conocemos ese proceso con mucho mayor detalle. Conocemos capítulos de este libro que cuentan las murallas que no conocíamos. Sabemos también que las ideas de Benedito de Rávena se mantuvieron fielmente en su mayor parte, si bien hemos podido localizar elementos concretos en los que se introdujeron modificaciones. Esto no es una novedad. Mi compañero Andrés Teixeira y mi compañera del Instituto, Joana Torres, han realizado un trabajo increíble sobre un códice conservado en el archivo de la Torre de Otombo, en el cual se conservan algunos documentos que ya hablan de algunas de estas modificaciones, sobre todo con el tema de las casamatas. Bueno, pero podemos confirmarlo materialmente que se produjo. También se han identificado los modos de construcción, es decir, algunos elementos auxiliares que permiten saber cómo se levantó ese lienzo. También sabemos que Benedito de Rávena tomó una decisión que hoy la calificaríamos como inteligente. Decidió reciclar la vieja fortificación medieval. Es decir, decidió reutilizarla.
no arrasó con ella, no hizo una construcción en novo. Eso estaba casi fuera de lugar, era muy difícil que se construyeran fortificaciones de ese tipo. Y es decir, que fue capaz de asumir lo existente para crear algo nuevo y algo que estaba en la vanguardia de la ingeniería militar en su momento, con un frente baluartado, con un foso navegable, con un traslado de la puerta. Lo que nos está hablando es del conocimiento técnico, de la pericia de este ingeniero. También hay otra conclusión que podemos sacar. Este proyecto fue un éxito. Ceuta no es un lugar fácil y desde la construcción de la muralla real la ciudad nunca ha sido tomada nuevamente. Jamás hemos tenido un asalto a la ciudad. Y no solamente eso, sino que es que fue un éxito y los éxitos se copian y se exportan. El trazado de la fortificación de Ceuta sirve para trazar otras fortificaciones a lo largo del Extremo Oriente y de América. En algunos casos, de aspectos concretos, con lo cual habría que rastrear, por ejemplo, esta defensa de una península construyendo un foso, se puede rastrear en muchas poblaciones americanas, pero en algunos casos con una fidelidad muy exacta. En Diu, una fortificación portuguesa de la India, se traza un frente abaluartado que dice literalmente la crónica que sigue el plano, sigue el modelo del de Ceuta. Es decir, que estos aciertos que se produjeron en estos ensayos norteafricanos acaban viajando a lugares situados a miles de kilómetros. Me parece que es importante que esto lo tengamos en cuenta y me parece que es muy importante que continuemos desarrollando labores de investigación sobre fortificaciones porque nos permitirán conocer realmente, primero, cómo se formaron las fortificaciones y luego quiénes somos actualmente. Así que, sin más, yo les agradezco su atención y les emplazo para vernos en la visita.